A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Buenas noches, aquí estamos un miércoles más, acompañados hoy también por la doctora Amelia Imbriano, autora de numerosos libros, doctora en psicología clínica, doctora en psicología social, ha sido decana de psicología en la Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy. Recuerdo que además, no lo dijimos la semana pasada, pero recuerdo que además estuvo en el tribunal donde hice mi maestría en psicoanálisis, que si no me equivoco, vos estabas a cargo también de la maestría. Sí, y yo confeccioné la currícula de la maestría y fue la primer maestría en psicoanálisis en nuestro país. Que dicho sea de paso, interesantísima, porque además tuvimos profesores muy notables. Recuerdo uno que nos daba las clases en francés. El doctor Vaperó. Exactamente, y nos hacían la traducción que había trabajado nada menos que con Jacques Lacan. Sí. O sea, tuvimos una enseñanza en psicoanálisis magnífica, Amelia, somos muchos que te lo agradecemos, pero yo particularmente, antes de iniciar el diálogo de hoy, voy a agradecerte que me dieras la semana pasada este libro, La Odisea del siglo XXI. Este libro tiene varias ediciones ya. Pueden ver que lo estoy leyendo, subrayando. Notable, esclarecedor. Pero claro, este libro tiene varias ediciones. Está publicado por primera vez en 2005, lo cual quiere decir que lo tuviste que escribir entre 2003 y 2004. Este libro habla de lo que está sucediendo hoy, tal como está sucediendo. Por eso encontré una cantidad de líneas que he subrayado, que digo, agregué cualquiera, acá el primero que encontré. La problemática proliferación de los nuevos fenómenos psicosomáticos y enfermedades autoinmunes conforman un modo obsceno de mostrarnos que el cuerpo entra en la mesa de juego desde una modalidad que no es la metáfora, sino la encarnadura. Absolutamente cierto. La pregunta que algunos... Recibimos muchos llamados telefónicos durante el programa, después llamados a mi WhatsApp, los tengo anotados, pero la pregunta en general es, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué el siglo XXI termina siendo esto de la ilusión de la felicidad, que salimos a buscarla, no la encontramos frustración, el auge de padecimientos psicosomáticos, enfermedades autoinmunes, que es verdad, yo pude empezar a conocer gente que había estudiado, ha aumentado el porcentaje. Pero no había tenido ningún conocimiento. Los tuve. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó en el siglo XXI? ¿O qué nos llevó a esto? Porque para que yo lo que te diría es, salga un árbol, alguien lo sembró. Claro. A mí me parece que esto comienza en los años, a mitad del siglo pasado. 1950, terminada la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que es, de alguna manera, la Segunda Guerra Mundial implicó una suerte de inicio de globalización por los países que tomó la guerra, por la inmigración que tuvo tanto Estados Unidos como Sudamérica, por la inmigración que tuvimos en Argentina. Obviamente, creo que los países que podríamos decir están en la zona gris, ¿verdad? No son los países de gran éxito económico.
en un mundo, la Segunda Guerra Mundial nos deja como saldo la cuestión del valor económico como el máximo valor. Sí. Esa es una lectura que yo realizo. Y bien, hay toda una zona gris, por supuesto, Sudamérica, bueno, África está en peores condiciones que nosotros, y habrá otros que están en peores condiciones, etcétera. Pero estas zonas grises son las más colonizadas por las consecuencias de la inmigración. A ver, yo considero que la inmigración trajo un aporte muy bueno a la Argentina. En eso, digamos, tengo que reconocer mis raíces. ¿Cuál fue el aporte? El aporte fue mayor cultura. La gente que vino de Europa a refugiarse, a buscar trabajo, vinieron sin nada de dinero, sí, ¿no? Sí, ¿verdad? sí. Ni Como se dinero, decía, ni con ropa. una mano delante y la otra atrás. Exactamente. Exacto. Bien. Pero esa gente tenía la cultura del trabajo y la cultura del pensamiento. Y pensar, reflexionar, era una virtud. Pensamiento racional reflexivo que te lleva a lo creativo y a lo positivo. Exacto. Y eso era visto como una virtud. Ahora bien, también fue una época de la más media, donde del inicio de la más media con el inicio de la industrialización. ¿Qué es la más media para el que nos está escuchando? Medios no masivos de comunicación. Bien. Claro. A La ver, televisión. había comenzado la industria y la industria tiene que vender. La industria tiene sentido si se vende en cantidad. Claro. La industria no es artesanal. El artesano vende su obra uno por uno. La trabaja y el uno valor por uno, es la que vende el uno valor por de uno. la obra de arte es que es única, justamente. Exactamente. No se puede hacer en Es serie. única. Bien. La creación de la industria para hacer posible que todos tengan los objetos de una clase selecta. Crea ya en aquellos años, Estamos hablando de 1950 en adelante. sí, en adelante, una ilusión de igualdad, casi te diría de una igualación obligatoria. Vaya tema. Yo considero que los que se dedicaron y se dedican a los medios masivos de comunicación, a veces digo que aplican la psicología mucho más que el psicólogo, ¿no? Mucho más que un psicólogo social, porque saben captar lo más íntimo del humano. Por ejemplo, saben captar la envidia. Ajá. Fulanito tiene tal cosa, qué linda, que esto, qué bien que te queda, qué bárbaro, qué lindo auto, qué maravilla, que esto, que lo otro, qué suerte que lo pudiste comprar, esto, lo otro, y después es, yo quiero el mismo. Claro. ¿Y yo por qué no? ¿Y yo por qué no? Claro. Bien. Y entonces ahí hago cualquier cosa con tal de conseguirlo. Y la más media sabe de eso, y por eso es que sale a ofrecer que te podés comprar el auto de X marca a 1.500 cuotas, Claro. embargás tu vida, Claro. Ahora. te esclaviza, tenés que trabajar muchas más horas. Sí, bueno, llega un momento que está en tu libro, en la Odisea del siglo XXI, que hay que preguntarse si esa es una persona o es un esclavo. Porque claro, ahora, antes de seguir, yo pensaba esto, vos situás esa revolución hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, hacia los años 50, y digo, sí, y en la línea que vos lo estás diciendo, del hagámosle creer, es una creencia, ningún fundamento, hagámosle creer a la gente que somos todos iguales porque todos tenemos lo mismo y todos podemos acceder, pero resulta que eso a lo que vamos a acceder, una vez que lo conseguimos, ya es viejo.
eso es una revolución, porque yo recuerdo perfectamente, voy a hablar de hace 63 años, Upa. porque yo tenía 10 añitos de vida. En casa, a la media tarde se tomaba la leche de la media tarde, muy bien, ahí mi hermano, yo, y mi mamá planchando, escuchando radio. Un radioteatro. Muy bien, el radioteatro. Y entre las publicidades que había, una que me quedó grabada, heladeras Turena duran la vida entera. O sea, hace solo 63 años, no estoy hablando de la época del faraón Ramsés IV, la venta del producto era decir, mire, esto le va a durar toda la vida, es económico, lo van a heredar sus hijos, sus nietos. Repentinamente eso cambia. La revolución es eso, cambia, señor. No busque las cosas para toda la vida. En realidad es ahora. Y este par de zapatillas ya hace 2 meses. No, ya ahora se lo esto otro. Y este celular. Entonces, la idea de duración se diluye. Aparece la de que todo es transitorio, y eso me interesa que lo desarrolles. Y en esa transitoriedad, ¿cómo no va a haber angustia, ansiedad, frustración? No hay certeza, salvo que nada es duradero. Hay un fenómeno especial, y es la certeza es que soy en tanto lleve lo de último momento, en tanto me ponga la última campera de moda o las últimas zapatillas o... Sabemos que la gran pregunta de todo ser humano es la pregunta ¿por quién es? ¿Quién soy? Claro, pero en vez de buscar en la esencia, resulta que de vuelta, como diría Carl Gustav Jung, en la máscara. Claro. ¿Qué ropa me puse? ¿Cómo me arreglé el cabello? ¿Qué zapatillas uso? ¿Qué celular tengo? Es decir, todo lo externo. Sí, claro, pero es, yo diría, por un lado diría, es un sujeto, el que se pregunta es un sujeto tan ligado a la percepción, sí, que su respuesta la busca en la percepción, la busca en las vidrieras, la busca en la publicidad, la busca... Ese es otro aspecto que hay que subrayar, Amelia, porque reduce la condición humana a los 5 sentidos que conocemos que son sumamente engañosos. Entonces no me abro a la creatividad, a la intuición, al llamarle sexto sentido a nuestros antepasados, es decir, a lo que me venga creativo de dentro, me guío por lo que podemos decir veo. Uh-huh. Estamos en un problema. Estamos en un problema, claro que sí, estamos en un problema grave. A ver, es un problema que te lleva, por un lado, al consumismo, sí, y a creer que sos alguien en tanto que podés adquirir una serie de cosas que el mercado te indica, y por supuesto estás consumido por el mercado. Eso es un lado del problema. Sí. El otro lado del problema es que el psiquismo va cambiando. Vamos a hacer una pausa, así después desarrollás tranquila lo del psiquismo. Les recuerdo que nos pueden escribir a mi WhatsApp, preguntas, comentarios, lo que necesiten. Mi WhatsApp es 11 49 49 28 50. Les repito, 11 49 49 28 50. Tenemos varios llamados de la semana pasada, los vamos a responder hoy. 11 49 49 28 50, pausa. Todas las actividades del Dr. Antonio Las Heras, investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaceras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaceras.com. Usted está acompañando al Dr. Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura.
Continuamos aquí con la doctora Amelia Embriano hablando de esto que estamos viviendo. Y muchas veces me ha ocurrido, y te debe haber pasado a vos también, Amelia, en conferencias, cursos, talleres, que alguien nos dice, yo nunca pensé que se iba a llegar a esto, una cosa así. Y yo les digo, primero, nunca pensó, analice por qué no pensó. Y segundo, sin embargo, Alvin Toffler, Edward de Bono, con quien yo pude tomar clases, ser alumno, hablo de 1990 o antes, recuerdo que Alvin Toffler decía, en el siglo XXI el que quiera progresar va a tener que aprender, desaprender lo aprendido para volver a aprender. Y Edward de Bono decía, para el siglo XXI, esto que hemos conocido, donde usted se recibió de ingeniero, empezó a trabajar en un estudio y se jubiló de ingeniero, eso no va a ocurrir de ninguna cosa. Por lo menos 5 actividades diferentes a lo largo de la vida va a ser la persona. Y explicaba, cuando digo eso, digo que si era ingeniero civil, va a terminar quizás de filósofo en la universidad. Cambios totales. Claro, porque nosotros veníamos de el que ingresó de cadete en tal empresa y salía de gerente y jubilado. Bueno, o sea, todo lo que está pasando fue avisado. Ahora, había que leer o tomar los cursos de los que estaban diciendo, mire que yo le aviso lo que va a pasar, porque muchos decían, esta de ninguna manera puede suceder. Ahora, la doctora Amelia Embriano nos hablaba de, hay un cambio psíquico. Hay un cambio en el psiquismo. Contanos eso. A ver, una cuestión es un psiquismo en donde predomina el pensamiento. El pensamiento tanto consciente como inconsciente. Sí. Porque desde lo consciente el pensamiento te llevará a enlazar juicios, a hacer razonamientos, sacar una conclusión. Uh-huh. y digamos ver qué es lo mejor para tu vida desde tus propios criterios. El pensamiento te permite tener criterios, propios criterios. Propios criterios. Claro. El asunto es, y a su vez, con la cuestión de a nivel inconsciente, por ejemplo, la identidad de pensamiento, la cuestión del pensamiento lleva al mecanismo de represión. Uh-huh. El mecanismo de represión es un mecanismo que cuida, es un mecanismo que cuida al sujeto. Entendiendo por cuidar, eso no se hace. Entendiendo por cuidar, reconocer el límite. Eso a mí me suena un poco, ahora tiene otro nombre, pero yo sigo con la vieja denominación, me suena a posponer. No. Posponer, sí, es procrastinar. Sí, ese es el término moderno. Dejar de... No, es un término muy antiguo. Por lo menos en 1900 ya Freud lo usaba. Pero fíjate que se ha puesto de moda. Se ha puesto de moda en estos tiempos. Sí, claro. Pero el tema es, procrastinar implica dejar de lado algo que te interesa. Claro. O peor, reprimir, algo que necesito. También. Puede ser algo que necesito. Reprimir es un mecanismo de defensa del yo respecto de algo inconveniente. Mira, una vez yo estaba observando la beba de una amiga, estábamos almorzando y había un escritorio balcón sobre el comedor. Una beba de 1 año y pico sube. Yo la veía que gateando, la bebita subía. Llegó, mira para abajo y entró a gritar. Tomó conciencia. Tomó conciencia. Ahí está. Claro. Tomó conciencia. Claro. Ahora, no se largó
No intentó bajar, no, gritó, llamó. Pidió ayuda. Claro. Exactamente, o sea, supo cuál era su límite. Quiere decir que ya estaba incorporando la noción de límite, la noción de cuidado de sí misma, muy pequeñita, pero lo pudo hacer. La verdad que yo le dije, qué inteligente, esa beba va a ser muy inteligente. Pero lo que a mí me... Ahora, fíjate lo que pasa en las fiestas electrónicas. Iba a ir un ejemplo parecido. En donde, a ver, está bien, hemos importado muchas cosas muy positivas, en fin, podemos leer autores, filósofos que no llegaban al país, ahora se pueden leer, etcétera. Hace mucho que se pueden leer. Yo en mi universidad ya pude tomar textos europeos o americanos, en fin. Pero también importamos las fiestas Ravel, los Greenfield, etcétera. Sí. Fiestas Estilos electrónicas, sí, en donde, digamos, se junta un sonido que va al máximo con un sin límite de alcohol, de droga. Es más de uno te dice, es que voy a eso. Claro, sí. No hay que me hagas sí, paga la entrada para ir a eso. Y entiendo que no se soluciona con que haya puestos de enfermería. Sí, claro. No va por ahí. Ahora, ¿qué nos pasa como sociedad que necesitamos el desenfreno? Yo pienso, se vive en el desenfreno, la industria vive en el desenfreno, la industria, el mercado técnico, digamos, nos marca la vida, nos marca el paso. Si uno decide seguir ahí con el grupo, digamos. Claro, pero la manada. A ver, si uno decide. Porque lo otro es lo que vos decías, hay que ponerse a pensar. Te iba a decir, pero... Pero para ponerme a pensar, necesito otra cosa que el sistema nos sacó, que es tiempo, pero tiempo diario. Yo necesito tiempo para ocio. El ocio creador del que hablaba Confucio. Porque, bueno, me voy tranquilo caminando, mientras tanto hago gimnasia, voy pensando, esta decisión, hago esto, no hago aquello, necesito tiempo para mí, para discutir conmigo, ¿quién me puede asesorar en esto? Bueno, pero si yo, por eso el concepto acá en este libro tuyo de La Odisea del siglo XXI, cuando leí lo de somos esclavos, no, porque si yo no tengo tiempo para tomar mis propias decisiones, soy el mejor esclavo que puede haber buscado un amo. El esclavo que no tiene conciencia de esclavitud. Esto es una maravilla, porque jamás vas a querer zafar de eso. Sí, y sería muy interesante, no me he puesto a estudiar la cosa, estoy en deuda conmigo misma, pero sería muy interesante pensar si la teoría del amo y el esclavo de Hegel se cumple o no. Porque a mí me parece que no se cumple. Claro. El esclavo de Hegel sabía lo que quería el amo. En este momento yo creo que este esclavo producido por la industria, quizás porque el amo es un amo multinacional al cual nunca va a haber... No es un humano, es una estructura, ¿no? Dirigida por algunos que además están anónimos todo el tiempo, no son los que aparecen ahí, no es Elon Musk y todo, no, olvídense. Totalmente. Sí. Es decir, en la máxima estructura sucede lo mismo que en la mínima estructura. Vos llamás por teléfono a una institución con algún problema o con una consulta, lo que sea, y es opción 1, opción 2, opción 3, esto, lo otro, la contraseña. No hay humano. Llega un momento que uno dice, bueno, basta. Y fíjate que algo hablábamos la semana pasada, pero varios me escribieron a ese respecto con sus anécdotas, cuando hablábamos de ¿cómo está la medicina hoy? En el mismo sentido, yo necesito, varios que los que nos llamaron, decían, yo lo que necesito es un médico como la vieja época, que me pueda sentar, me deje hablar
me conteste algo y si es posible me revise un poco. Que haga una historia clínica. Bueno, vaya. A ver, los otros días yo elegí un oftalmólogo. Uh-huh. Y una amiga me dice, ¿por qué elegiste a fulano y no a mengano, sultano, verdad? Mira, lo elegí a fulano porque fue el único que se tomó el tiempo para hacer una historia clínica y preguntar, no desde un formulario, sino de acuerdo a lo que íbamos hablando y a mis antecedentes familiares, etcétera. Él preguntaba lo pertinente que debía preguntar y que él debía saber, como para, saber cuál es la medicación que me tenía que dar, etcétera, pero etcétera. Es que sería lo que tendría que ser normal. Y acá normal está precisa la palabra, la norma. Escúcheme, la norma. Atiéndame. Claro, es la norma. La norma. Y la norma ha cambiado. Ahora la sos norma un objeto. Cambiado. Bueno, vaya para allá, vaya para acá, pero el otro día alguien me contaba, dice, me mandaron, se me justo una cuestión oftalmológica, nuevos anteojos, dice, me atendieron ahí a ver la obra social, pues muy bien, dice, bueno, espere acá. Y yo me quedé esperando ahí. Pasó el tiempo, y como media hora después, alguien va bajando por las escaleras de esa clínica y oigo que dice mi nombre. Entonces voy. Y era una mujer con guardapolvo. Yo soy la doctora tal. Sí, no, me dijeron que usted estaba en el primer piso, pero veo que está acá en el segundo subsuelo. Si la médica no sale a buscar, no lo encuentra. Esa es la forma en que se puede hacer cosas, que el paciente esté tenso, nervioso, etcétera, y en esas condiciones va a la consulta. Mejor que no le tomen la presión. Claro, estamos muy lejanos a la medicina de Hipócrates. Sí. Y fíjate que se sigue tomando el juramento hipocrático. Sí. Sin embargo, Hipócrates recomendaba que se tuviera en cuenta si vivía cerca del mar o si vivía en la montaña, el nivel respecto del mar, los vientos, las mareas, entonces, la familia, cómo era la sociedad en que vivía, qué profesión tenía, a qué se dedicaba, ¿verdad? Mirá el conocimiento profundo de la condición humana de Hipócrates, que había entendido que somos el resultado de una interacción. Exacto. No, que de un hígado, de un... Vamos a hacer otra pausa. Les recuerdo que nos pueden mandar WhatsApp con sus comentarios, preguntas. En mi WhatsApp es 11 49 49 28 50. Repito, 11 49 49 28 50. Pausa. ¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. Aquí me están preguntando, doctora Emiliano, cuáles preguntas. Tengo unas cuantas. Pero mira, vamos a empezar porque si no, ya hemos promedido el programa. Para la doctora Amelia Imbriano, y la pregunta es, porque me hice una pequeña anotación, pero lo que me preguntan es esto, que van al médico y le dicen, yo lo que pasa es que estoy muy cansado, muy cansada, duermo más tiempo, estoy medio desganado, pero son 5 que han hecho el mismo comentario, varones, mujeres. Y la respuesta es, son secuelas de la pandemia. Entonces, la pregunta que te hacen es, ¿pueden ser secuelas de la pandemia después de tanto tiempo? ¿Fue tal el acto de la pandemia que la persona ahora ya no tiene los deseos de lo que hacía antes? Porque hablan del desgano, del cansancio. ¿Qué le podemos decir? A ver, yo considero que son secuelas de la vida, no secuelas de la pandemia. Buen dato. Que la pandemia
en Argentina, en Buenos Aires más que más, nos tuvo encerrados, sí, nos estuvo muy encerrados. Por supuesto, las personas que tienen, digamos, mucha necesidad de ligazón con los otros y demás, por distintos motivos. El que está acostumbrado a ser comerciante está acostumbrado a, ¿no? El verdulero, el carnicero, la frutería, la pescadería, etcétera, están acostumbrados a hablar con mucha gente durante el día. Por ahí otros que estábamos acostumbrados a escribir, leer y demás, nos vino de maravilla, ni la sentía a la pandemia. Ahora, yo creo que se le está tirando la culpa, como quien diría, o la causa, peor, la causa se está poniendo en la pandemia, cuando me parece que el desgano viene por esto que vos decías de la desilusión. O sea, Sí. Vivimos mercantilizados, somos objetos de consumo. Y yo dije consumidos, Sí. porque el mercado nos consume. Bien. Compras un celular o cualquier cosa electrónica, es terrible la rapidez que tiene en envejecer. En envejecer, exactamente. Entonces, En ser objeto tenés toda la descontinuado. ilusión de comprar el último modelo de un X celular. Lo compraste, saliste muy ilusionado con que tenés el mejor, y a los 20 días, al mes, no es el mejor. No, ya hay uno nuevo. Bueno, Y vos todavía estás pagando las cuotas de ese. ahí está. O sea, estás endeudado, estás hipotecado en parte de tu sueldo, en parte de lo que ganás, en parte de tu tiempo de vida, te sí. queda hipotecado Sí. por algo que encima te cuesta una desilusión. ¿La alternativa cuál es? Si es alguien muy consciente de que no puede seguir hipotecando su vida, se aguantará la desilusión, la tramitará, digamos. Uh-huh. Quizás tenga que soportar el tramitar esa desilusión para no caer en la tentación de me vuelvo a hipotecar, vuelvo a sacar otro crédito, Exacto. etcétera, etcétera, que es lo que te ofrecen. Sí, sí. Entonces, estamos viviendo épocas en donde se va de desilusión en desilusión, y además hay con esto del sujeto de la percepción y de la influencia de los medios masivos de comunicación, fíjate que no hay en qué creer. O sea, Buen dato. Sí, a ver, vos decías de la heladera Turena, y yo te diría... Dura la vida entera. Sí, pero yo lo que te diría es, seguro que duró 2 generaciones. Por supuesto. bueno. Además estaba pensada... Todas esas cosas, bien. La radio, el televisor, estaban pensados para que durara algo, y a no tu hijo y dura. a tu nieto también. No, bueno. Claro. Yo tengo Por eso digo, fue los una muebles de mi revolución. bisabuela. Porque además, me parece que a lo largo de toda la historia de la humanidad, el valor era lo duradero. Hacías el castillo para que se mantuviera ahí 500 años. Hacías el monumento para que lo vieran dentro de 1000 años. Por primera vez en la historia de la humanidad, en esas fechas que vos diste, mediados del siglo pasado, termina la Segunda Guerra Mundial, lo duradero deja de tener valor, al contrario, pasa a ser algo envejecido, porque lo bueno es que usted salga a comprar continuamente y además sepa, como bien dijiste, estás frustrado, desilusionado, porque nunca va a poder llegar, siempre está allá adelante la cosa. Ahora, es terrible. Sí, y a ver, acá hay que dividir un poco aguas en este sentido. Cuando lo que está por delante es la cosa, el objeto. Sí. El celular, la zapatilla, un auto, lo que sea. Me parece que es diferente a lo que es
propiamente soportar la incomodidad de deseo que ese deseo sostenido por el anhelo en el ser, no en el tener. Claro, en la esencia. Creo que hay que diferenciar lo que es lo que llamamos vulgarmente deseo, que está en relación al tener, sí, de lo que es el deseo respecto del ser. Que obviamente también el deseo respecto del ser es como la zanahoria, sufre de la misma lógica. La zanahoria nunca la obtenés, siempre va por adelante. Pero ahí lo veo distinto, porque tiene que ver con la creces, evolución de mi esencia, claro. Ahí está. Menos mal que tenemos ese... Ahora me levanto la vista y veo otro horizonte. Amelia, vamos para allá. Descubrimos, claro. En cambio, eso te hace crecer, evolucionar. En cambio, lo del tener te frustra. Mira, yo siempre digo que, por ejemplo, a mí que me gusta mucho la pintura, la escultura, me encanta ir a ver museos, etcétera. Hay quien puede ver un museo en 1 hora. Sí, claro. Camino rápido, ya está, ya. ¿Listo? Yo estuve ahí. Sí, yo estuve. ¿Y otros que? Hay otros, mi caso, que digo, bueno, veré una sala, pero leo la historia del pintor, Además, leo la historia del cuadro. Que se sientan a mirar ahí un rato largo, no sé cuándo volveré. El tipo de pincelada, sí. Porque entonces veo la historia del pintor, entonces entro a pensar, ¿y por qué la pincelada corta y por qué la pincelada larga? Y cómo evolucionó del impresionismo al cubismo, tiene que ver a esto, con lo que otro. uno tenga claro cuáles son los intereses de uno. Ahí no quiero, me está. gusta, no me gusta, lo que necesito está. Para mi evolución. Lo que deseo para mi evolución, diría yo. Porque, a ver, para distinguir un poco, las necesidades son las necesidades del cuerpo. El deseo es el deseo del alma. Y lo que vulgarmente se llama deseo se confunde con la cuestión de la tenencia. Claro. El querer tenencias. Bueno, hablando de querer tenencia, y antes de la próxima pausa, voy a leer este mensaje que manda Beatriz de San Telmo, porque te lo manda a vos. Muchas gracias, Beatriz. Amelia fue mi profe en la facultad. Y además hice grupos de estudio de posgrado con ella y con otros psicoanalistas de APA y de otras instituciones también. Interesantes sus aportes de la influencia sociocultural de 3 generaciones, los mandatos impuestos por las actuales tecnologías, también la influencia de la inmediatez para lograr la felicidad que ofrece en la actualidad la farmacología. Mis cariños a la doctora Melimbriano, aunque haya pasado mucho tiempo y no se acuerde de mí. Beatriz de San Telmo. Muchísimas gracias, Beatriz de San Telmo, realmente emocionante. Muchas gracias. Estamos en el WhatsApp 11 49 49 28 50. Ahí nos pueden escribir los mensajes. 11 49 49 28 50. Última pausa del programa. Sigue rápido, termina esto. Bueno. Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Las Heras titulado Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. Aquí estamos. Amelia, la semana pasada yo hice un comentario sobre el confitería, restaurante del Club del Progreso. ¿Vos qué me dijiste? Que tiene una particularidad que a mí me gusta mucho, y es que la mesa de al lado no te escucha.
¿Cuánto vale eso? Además, un lugar que está a 3 cuadras vale del Obelisco. Mi elección. Sí. Vale mi elección. Porque, obviamente, no es una cantina, es un restaurante de categoría. Exacto. Pero el punto de categoría para mí justamente está en eso. Más allá de una vajilla buena, manteles, etcétera, pero digamos la cuestión de no tener encima, no tener como la cabeza el oído de la mesa de al lado puesto en el centro de mesa. Vos sabés mío. que yo lo digo siempre eso, digo, porque estamos a 3 cuadras del Obelisco, pocas cuadras del Congreso de la Nación, uno diría debe ser un lugar de barullo. Claro, es un edificio majestuoso y podés estar en la planta baja, hay una cosa más informal, o donde nos gusta a nosotros, con los cuadros antiguos, y poder hablar tranquilo. Club del Progreso está en Sarmiento 1, digo bien, 1334, dije bien, sí, en Sarmiento 1334, ahí a pocas cuadras del Congreso. Y lo otro interesante es, podés desayunar, almorzar, cenar, sábado, domingo también, media tarde. Hay que ir, digo siempre, hay que ir con hambre a la media tarde. Club del Progreso. Amigos del Club del Progreso, acá les mandamos gran abrazo, muy luminoso, y ya nos verán enseguida. Sigo. Hemos recibido varios libros, ahora los vamos a mencionar. Les recuerdo los libros que quieran que yo pueda leer, mencionemos acá en el programa, quizás invitar al autor. Me los mandan a mi nombre, Dr. Antonio Las Heras, calle Uruguay 1371, que es la Sociedad Argentina de Escritores, Ciudad de Buenos Aires, Uruguay 1371. O los pueden traer de lunes a viernes, de 14 a 19, lo dejan ahí en un sobre a la SADE, me lo van a dar, tenemos varios. Aquí, el expresidente de la Sociedad Argentina de Escritores, el doctor Jorge Giorno, me dejó El Contrato Urbano, Manifiesto para la Democracia que Viene, del contrato social de Rousseau al contrato urbano en el siglo XXI. Refundar la política de las ciudades. Refundar la política de las ciudades es algo para prestar atención. El libro del doctor Giorno tiene que ver con temas que vos estás tratando en la Odisea del siglo XXI. Homenaje 80 aniversario Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral. Un compilado de la editorial 3+1 de poesía. Y nos envían una invitación, voy a estar ahí, vamos a ir. 12 de septiembre a las 18 horas en la Embajada de la República de Chile en la Argentina, el homenaje al 80 aniversario del Premio Nobel de Literatura a Gabriela Mistral y la presentación de este libro. Dicho sea de paso, me han pedido y he aceptado ser uno de los que va a leer 3 o 4 poemas de Gabriela Mistral, porque entre otras cosas, vos conocés que yo recito poemas. Y hoy que hablábamos de terminar la Segunda Guerra Mundial, Planeta me mandó, de Abel Basti, La tumba de Hitler. Lo estoy leyendo con detenimiento. Tema, obviamente, sumamente controvertido, pero Abel Basti escribe de una manera, con una fluidez novelística, si bien estamos hablando de un ensayo, con documentos, con material, pero lo hace muy llevadero. Todavía no llegué al final, así que no sé si encuentro o no La tumba de Hitler, acá en América, dice, porque lo que Abel Basti ya planteó en otros de sus libros es: el Führer no murió en el búnker, eso fue todo una cosa armada, en algún submarino, llegó después de varios meses a las costas argentinas y después, según Basti, de ahí llegó también a Paraguay, a Brasil. Yo hablé esto con Juan Bautista Tata Joffre, que algo de estos temas conoce, y él me dijo algo que Basti no lo señala, por lo menos en este libro, otros que le dio él tampoco, que es el estado de salud que tenía Adolfo Hitler en los últimos tiempos. Era un hombre que estaba
psicofísicamente absolutamente deteriorado. Sí. ¿Podía pasar 2 o 3 meses adentro de un submarino? Llegar a la Argentina y después vivir, como se plantea acá, como 20 años. Hasta tener hijos, dice, tuvo hijos. Así que miren, es interesante la tumba de Hitler de Aberobasti, aunque sea para discutir. Fíjate vos lo que es orientar el oído en forma diferente. Adelante. Yo pensé la tumba de Hitler, algo así como una interrogación. Claro. ¿Está en la tumba en Hitler o el totalitarismo? Ajá. Las nuevas formas de Sí, totalitarismo sí. siguen vigentes. Buen tema. Y, a ver, lo que estamos hablando de la mercadotecnia, ¿verdad? La industria, la mass media, el marketing y todo esto. Es una nueva forma de totalitarismo. Es lograr que la gente no piense, que quede esclava, que diga sí a toda propuesta consumista. Claro. Sobre todo que no piense. Vos estás señalando piense, eso que es muy importante. Que no piense. Esto de que pensar, obedezca, reflexionar, ¿no? Ahí está. Que obedezca. Si eso no es totalitarismo, ¿cómo lo podemos llamar? Entonces, y vos leíste recién esto del título, el subtítulo del libro de Jorge Llor, ¿no? Refundar la política desde las ciudades. Y yo digo, pero qué coincidencia, porque desde el psicoanálisis en el libro de la Odisea, lo que propongo es refundar al gran otro. En lugar de la cultura, nosotros lo denominamos gran otro. ¿Sí? El pequeño otro es el semejante, el gran otro, la cultura. La cultura, exacto. Bien. Bueno, hay que refundarlo. Porque realmente hay que crear cultura. Claro, porque hay que preguntarse qué es cultura hoy. ¿Qué entendemos por cultura hoy? Mientras vos pensás, 2 mensajes más que llegaron. Luis Alberto Suárez de Oliva, Córdoba, nos está escuchando y viendo desde allá. Y dice que el programa es bárbaro, que sigamos así. Bueno, muchas gracias. Desde Oliva, Córdoba, Luis Alberto Suárez, gracias. Estela Maris, que es de Lomas de Zamora, le pregunta, creo que ya lo dijimos, a la doctora Melimbriano sobre la inteligencia artificial. No lo dijiste. Te pregunta sobre inteligencia artificial. ¿Qué pensás de eso? Bueno, no he escrito sobre inteligencia artificial, pero lo que pienso es una herramienta fantástica. Como es Internet, como es Wikipedia en Internet, como es cualquier plataforma tecnológica que ayude al hombre. Entonces es una herramienta fantástica. Pero la inteligencia artificial no puede sustituir el pensamiento, no puede sustituir la creación. A tal punto que, justamente hablando de maestría, bueno, hoy decimos inteligencia artificial, pero las plataformas son una forma de inteligencia artificial. Sí. Y con los docentes siempre nos reuníamos y decíamos, wow, este escrito es un collage. ¿A qué le llamamos collage? Corto y pego, frases de aquí, de allá, de allá, la juntó, listo, ni siquiera se tomó el trabajo de comparar un autor con otro autor. Exacto. Entonces, y mucho menos crear, sacar una conclusión. Es crear, porque la inteligencia artificial puede compararte, puede comparar un autor con otro, es fantástico, ¿eh? Claro. Pero no va a sacar una conclusión. Claro, eso y mucho humano. Menos personal. Menos. Porque lo que se espera de un humano es que respecto de los actos de su propia vida, esos actos estén dirigidos por una conclusión que toma. Voy a hacer esto por tal y tal cosa. Exacto. No voy a hacer tal cosa por tal y tal. No. Exacto. Pero eso es pensar, razonar, reflexionar, estar creativo, proactivo. Si yo voy a hacer. Manejás nada más que con los impulsos. Claro.
Si hay algo fácil de conducir, son los impulsos. La más media, lo que, digamos, aprovecha del impulso, seduce, fascina, lo visual, claro, fascina, te promete. Y te promete todo fácil. Te promete porque eso todo también, fácil. todo claro, es rápido, es fácil, no requiere fácil. esfuerzo, o sea que debe ser una mentira. A mí me resulta Pero rápido. la gente no lo razona como mentira. No, porque también se muestra a otros que dicen, mire qué feliz que estoy haciendo estas cosas. Y sí, pero eso es lo que te tienen que hacer creer. Que los demás son muy felices, con una vida absolutamente rápida. Sí, maravillosa. ¿Y cuánto le estarán pagando para que diga eso? Digo siempre. También diría cuánto paga, digamos, cuánto paga el sujeto. Yo creo que el costo, habrá quien, no sé, habrá algún influencer, como ahora está de moda la palabra, sí, habrá algún influencer que si tiene muchos likes y si se puede vender a alguna institución industrial, etcétera, etcétera, habrá algunos que está bien pago. El tema es que hay muchísima gente consumida. Claro. Y que no solamente no le pagan, sino que se adeuda. Gente consumida, consumiendo. Exacto. Ahí está. Y que, digamos, lo que deja que el otro le disponga es su tiempo de vida. El tiempo, de vuelta. Tiempo. Porque la clave para mí es, cuando yo recuerdo en la biografía de Carl Gustav Jung, siendo un médico psiquiatra exitoso, como vos sabés, de consultorio completo, cursos y demás, Jung no le avisaba ni a su esposa. Hay una carta de Emma Jung a Freud diciéndole: lo he visto a Carl subir al bote, se va a la torre, no sé si volverá esta noche, mañana, la semana, fin de semana. Le voy a decir a la secretaria que suspenda los turnos. Porque Jung notaba que necesitaba aislarse para volver a orientarse en su propia vida y podía irse una semana o un mes. Digo, eso es una enseñanza notable, porque después viene la parte fácil. Pero fíjate lo que fue este hombre y resulta que hemos descubierto que hasta era espía secreto para los aliados en la Segunda Guerra. Sí, pero pudo hacer eso por determinada forma de vida, que es la que se ha recortado hoy en día. Tiempo para mí no tengo tiempo para estar, pero sí tengo tiempo para estar varias horas con el celular. Gente que se despierta y ya está ahí. Claro, para tomar sus propias decisiones, ¿cuándo? Tenemos 2 minutos, así que 2 minutos para vos, Amelia. Reflexiones de cierre del programa. ¡Qué responsabilidad! 2 minutos. Muy bien. A ver, el tema es, de alguna manera, no perderse viviendo una odisea sin sentido. Se puede convertir, la vida de por sí tiene mucho de rasgo de aventura, pero si un sujeto sabe posicionarse respecto de esa aventura, la va dirigiendo. Ahí está la clave. La vida es como dirigir una nave. Si un bote, un batitú, se dirige... La embarcación la guío yo. El timón lo manejo yo. Claro. Pero hay que saber aprovechar los vientos. Hay que conocer hay que saber cómo timonear, porque si no vas a parar a los juncos. Exacto. Entonces, una cosa es guiar la vida hacia donde uno desea, porque a nivel del ser lo va a llevar a un mayor desarrollo, a un crecimiento. Y otra vida es vivirla como se me canta, podríamos decir, porque de seguro se te canta mal.
Hemos concluido, vamos a agradecer mucho a Jorge Cabrera la operación, a Viviana del Río la técnica, a todos ustedes. Volvemos, por supuesto, miércoles que viene, 20 horas, acá por Radio Cultura. Luminoso abrazo a todos y cada uno. Luminoso abrazo a Amelia. Muchas gracias, Antonio. Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.